Me llamo Carlos Medina, tengo 71 años, y mi propio hijo intentó matarme por $200 de luz. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que a veces los hijos pueden convertirse en extraños más crueles que cualquier enemigo. Mi respiración, según él, les costaba muy cara. Pero esa misma noche activé mi plan maestro. Desperté ahogándome. Era pasada la medianoche y el silencio en mi cuarto me atravesó como un cuchillo. No había ese zumbido familiar de mi concentrador de oxígeno, ese sonido que durante 3 años había sido mi compañía nocturna, mi garantía de ver otro amanecer. El aire no llegaba a mis pulmones. Sentí como si tuviera una piedra aplastándome el pecho. Ahí estaba él. Ricardo, mi único hijo, parado junto a mi cama con el cable del concentrador en la mano. La luz de la luna entraba por la ventana y podía ver su rostro, esa expresión fría que había aprendido a conocer también en los últimos meses. No era la cara del niño que había criado, del muchacho que solía sentarse en mis rodillas a escuchar mis cuentos. Era la cara de un extraño. «Tu respiración nos cuesta cara, papá», me dijo sin ni siquiera mirarme a los ojos. Su voz sonaba como si estuviera hablando de una cuenta del supermercado. El recibo de luz llegó ayer, $200 al mes por esta máquina. Es demasiado. Intenté hablar, pero solo salió un gemido ahogado. Mi corazón se aceleró y eso empeoró todo. Cuando tienes 71 años y problemas respiratorios, el pánico es tu peor enemigo. Pero no era solo el aire lo que me faltaba, era la comprensión. Mi propio hijo, el hombre que había criado con tanto amor, estaba ahí calculando el costo de mantenerme vivo. «Papá, no te hagas el dramático», continuó mientras enrollaba el cable como si fuera cualquier electrodoméstico. «La doctora Herrera dijo que puedes respirar sin esto por algunas horas. Solo necesitas acostumbrarte». Mentira. La doctora Herrera había sido muy clara. Mi concentrador era vital durante la noche, cuando mi respiración se hacía más shallow. Sin él, mis niveles de oxígeno bajaban peligrosamente. Ricardo lo sabía. Todos en la casa lo sabían. Traté de incorporarme, pero mis fuerzas no me respondieron. El aire entraba a cuentagotas y cada respiración era un esfuerzo titánico. Pensé en mi esposa, en mi querida Carmen, que había muerto hace 5 años. Qué bueno que no estaba viva para ver esto. Su hijo, nuestro hijo, eligiendo el dinero sobre la vida de su padre. Mañana hablaremos con el doctor González sobre otras opciones. Siguió hablando como si yo fuera un mueble que había que mover. Opciones más económicas. Económicas. Esa palabra me atravesó más que la falta de aire. Toda mi vida había trabajado para darle lo mejor a este hombre. Había sacrificado mis sueños, mi juventud, mis comodidades para que él pudiera estudiar en las mejores escuelas, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve, y ahora me hablaba de opciones económicas para mantenerme respirando. Se fue de mi cuarto sin más palabras, cerrando la puerta con un clic suave que sonó como una sentencia de muerte. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo como el aire se convertía en algo precioso y escaso. Cada respiración era una lucha. Los minutos pasaban como horas. Fue entonces cuando escuché los pasos pequeñitos en el pasillo. Pasos cautelosos, casi imperceptibles. La puerta de mi cuarto se abrió apenas una rendija y vi aparecer la cabecita de mi nieta María. 12 años, ojos grandes y asustados, pero con una determinación que me recordó a su abuela Carmen. «Abuelito», susurró, y su voz era como un rayo de luz en esa noche terrible. «¿Estás bien?» No podía responderle.
Solo levanté una mano temblorosa hacia donde estaba el concentrador. Ella entendió inmediatamente. Sin hacer ruido, se acercó al aparato y buscó el cable. Sus manitas pequeñas trabajaron rápido, conectando todo otra vez. El zumbido familiar regresó y con él, mi salvación. El oxígeno comenzó a fluir y poco a poco pude respirar más fácil. María se acercó a mi cama y me tomó la mano. Sus deditos estaban helados de nervios. Papá dijo que esto te hace daño, me susurró al oído. Dijo que te estás volviendo dependiente y que necesitas aprender a respirar solo. Pero yo sé que lo necesitas, abuelito. Cuando no está encendido, te ves muy mal. Mi nieta sabía más sobre mi condición que mi propio hijo. O tal vez Ricardo también lo sabía, pero había decidido ignorarlo. La diferencia era que María me amaba de verdad, mientras que Ricardo solo veía números en una factura de luz. María, mi cielo, logré susurrar cuando pude hablar otra vez. ¿Tu papá sabe que estás aquí? Ella negó con la cabeza, mordiéndose el labio como hacía cuando estaba nerviosa. Está dormido. Pero abuelito, tengo miedo. Ayer le dijo a mamá que tal vez tendrías que ir a un hospital especial, uno donde el gobierno pague todo. Dijo que ya no pueden cuidarte aquí. Un hospital del Seguro Social. Esos lugares donde van a morir los viejos sin familia que pueda pagar atención privada. Mi hijo quería deshacerse de mí, mandarme a agonizar entre extraños para no tener que pagar $200 mensuales de electricidad. Mi amor, le dije a María, apretando su mano pequeña. ¿Podrías traerme un vaso de agua? Cuando se fue, me quedé ahí procesando todo. Ricardo era vicepresidente de Transportes del Pacífico, una empresa logística importante. Ganaba buen dinero. Manejaba un BMW último modelo, vivía en una casa de 200 metros cuadrados en una colonia exclusiva y me estaba matando por $200 mensuales. Pero había algo que Ricardo no sabía, algo que nadie en mi familia sabía, ni siquiera Carmen en sus últimos días. Yo era el dueño mayoritario de Transportes del Pacífico. Tenía el 60% de las acciones, compradas a través de testaferros hace 30 años, cuando la empresa apenas comenzaba. Mi hijo, sin saberlo, trabajaba para mí. María regresó con el agua y se sentó en la silla junto a mi cama. «Abuelito, ¿te vas a morir?» «No, mi cielo. No me voy a morir», le dije, y por primera vez en esa noche horrible, sonreí de verdad. «Pero necesito que me ayudes con algo muy importante. ¿Puedes hacer eso por tu abuelo?» Ella asintió con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando sienten que los adultos están en problemas. Le expliqué que necesitaba que me ayudara a grabar las conversaciones de su papá, especialmente cuando hablara de mí o del hospital. Le dije que era nuestro secreto, que nadie más podía saberlo. «¿Esto va a ayudar para que no te lleven al hospital feo?», me preguntó. «Sí, María, esto va a ayudar mucho». Esa noche cambió todo. Ya no era solo el abuelo enfermo que costaba demasiado mantener. Era Carlos Medina, el hombre que había construido un imperio en silencio, el padre que había dado todo por un hijo que ahora quería verlo muerto. Y ahora tenía un plan. Al día siguiente, cuando Ricardo se fue a trabajar a la empresa que era mía sin saberlo, comencé a hacer llamadas. Primero al licenciado Gómez, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Después al doctor Herrera, para documentar médicamente lo que mi hijo me estaba haciendo. María volvió cada noche, sigilosa como un ratón, para encender mi concentrador cuando su padre lo apagaba. Cada noche registraba otro intento de asesinato, porque eso era lo que estaba pasando. Mi hijo me estaba matando lentamente, calculadamente,
por $200 mensuales de electricidad. Pero yo tenía paciencia. Había esperado 30 años guardando mi secreto. Podía esperar unas semanas más para que Ricardo cavara su propia tumba un poco más profunda. Cada noche que me quitaba el oxígeno, cada palabra cruel sobre los gastos, cada plan para deshacerse de mí, todo quedaba registrado. Si me estás escuchando y tienes hijos, te voy a decir algo. El amor no siempre es recíproco. Puedes dar toda tu vida por alguien y que esa persona no sienta ni gratitud. Pero también te digo que la justicia a veces toma formas inesperadas. A veces viene de donde menos lo esperas. Mi plan maestro estaba comenzando. Ricardo no tenía idea de lo que se venía. Los siguientes días fueron como vivir en el infierno con horario. Ricardo había establecido una rutina cruel. Cada noche, exactamente a las 2 de la madrugada, entraba a mi cuarto y desconectaba mi concentrador de oxígeno. No decía nada, solo lo hacía como quien apaga una televisión antes de irse a dormir. El silencio que seguía era ensordecedor. Sonia, la esposa de Ricardo y madre de María, comenzó a notar mi deterioro. Una mañana la escuché preguntándole a mi hijo por qué me veía tan cansado, por qué tenía esas ojeras tan profundas, por qué parecía que había envejecido 10 años en 2 semanas. «El viejo está fingiendo», le dijo Ricardo mientras se servía su café como si nada. La doctora Herrera me explicó que muchos pacientes se vuelven psicológicamente dependientes de estos aparatos. Papá no necesita tanto oxígeno, solo cree que lo necesita. Yo estaba sentado en mi silla favorita en la sala, fingiendo leer el periódico, pero cada palabra de mi hijo me atravesaba como una puñalada. Sonia lo miraba con esa expresión que ponen las mujeres cuando sienten que algo no está bien, pero no pueden explicar exactamente qué. «Pero Ricardo se ve muy mal. Ayer casi se desmaya cuando fue al baño». Eso es parte del proceso, Sonia. Es como cuando dejas de fumar o dejas cualquier adicción. Al principio te sientes mal, pero después te acostumbras. El cuerpo es más fuerte de lo que pensamos. Adicción. Mi hijo había decidido que mi necesidad médica de oxígeno era una adicción, como el alcohol o las drogas. En su mente retorcida me estaba haciendo un favor al cortarme el suministro gradualmente. Era más fácil creer eso que admitir que estaba intentando matarme para ahorrarse dinero. La rutina nocturna continuó. Cada noche a las 2 en punto, los pasos de Ricardo en el pasillo. El clic de la puerta de mi cuarto. Sus manos desconectando el cable. El silencio mortal que seguía. Y después, como un ángel en miniatura, María aparecía media hora más tarde para salvarme la vida. Mi nieta había perfeccionado el arte del sigilo. Sabía exactamente qué tablones del piso crujían, cómo abrir mi puerta sin hacer ruido, cómo conectar el concentrador en la oscuridad total. Pero cada noche veía el miedo crecer en sus ojos. El miedo de ser descubierta, el miedo de lo que su padre podría hacerle, el miedo de lo que me estaba pasando. Una noche me susurró algo que me heló la sangre. «Abuelito, ayer papá le dijo a mamá que tal vez tendrían que internarte porque estás perdiendo la cabeza. Dijo que anoche te encontró hablando solo en la sala a las 3 de la mañana». Mentira tras mentira. Yo nunca había estado en la sala a las 3 de la mañana. A esa hora estaba en mi cuarto, luchando por respirar después de que él me quitara el oxígeno. Pero Ricardo estaba construyendo una narrativa, creando evidencia de que yo estaba perdiendo la razón, de que necesitaba ser internado. «María», le dije, «¿has escuchado algo más sobre ese hospital?» Ella asintió, mordiéndose el labio como siempre hacía cuando estaba nerviosa.
Papá ha estado haciendo llamadas. Ayer habló con alguien sobre opciones del seguro social para adultos mayores con demencia. Dijo tu nombre varias veces. Mi hijo estaba acelerando sus planes. No solo me estaba quitando el oxígeno para debilitarme, sino que estaba preparando el terreno legal para declararme incompetente. Una vez que me tuviera internado en algún hospital del Seguro Social, tendría acceso completo a mis cuentas bancarias como mi único heredero. Al menos eso creía él. Fue doña Rosa, mi vecina de toda la vida, quien me confirmó lo que ya sospechaba. Rosa había sido amiga de Carmen, había visto crecer a Ricardo desde niño. Una tarde, cuando logré salir al pequeño patio trasero de la casa para tomar un poco de sol, ella se acercó a la cerca que dividía nuestras propiedades. «Carlos, necesito decirte algo», comenzó, mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie nos escuchara. «Ayer vi a Ricardo hablando con un hombre en traje en la puerta de tu casa. Parecía algún tipo de funcionario del gobierno». Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. «¿Escuchaste algo de lo que hablaban?» «Solo fragmentos, algo sobre evaluaciones médicas, sobre la capacidad mental de personas mayores». El hombre le dijo a Ricardo que el proceso podía tomar algunas semanas, pero que con la documentación correcta. Rosa se calló, como si le doliera continuar. «Dime, Rosa, necesito saber». Dijo que con la documentación correcta, la transferencia de activos podía ser muy rápida, que una vez que una persona es declarada incompetente, el familiar responsable puede tomar decisiones financieras inmediatamente. Ahí estaba, la confirmación de que esto no era solo sobre $200 de electricidad. Ricardo había descubierto que yo tenía dinero ahorrado, probablemente más de lo que él imaginaba, y había decidido que era hora de heredar en vida. El oxígeno era solo la herramienta para debilitarme lo suficiente como para que un médico del gobierno pudiera declararme mentalmente incompetente. «Rosa, ¿el hombre dejó algún papel? ¿Alguna tarjeta?» Vi que Ricardo guardó algo en su bolsillo. Parecían formularios. Esa noche, cuando María vino a encender mi concentrador, le pedí que hiciera algo más arriesgado. Necesitaba que buscara esos papeles en el cuarto de sus padres. Era peligroso, pero necesitaba saber exactamente qué estaba planeando Ricardo. «Abuelito, si papá me encuentra». «Lo sé, mi amor, pero si no hacemos algo pronto, tal vez no vuelvas a verme. Tu papá quiere mandarme lejos, a un lugar donde no puedas visitarme». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Para una niña de 12 años, la idea de perder al abuelo que la amaba incondicionalmente era devastadora, especialmente cuando su propio padre se estaba convirtiendo en alguien cada vez más frío y cruel. 2 días después, María llegó a mi cuarto con información que confirmó mis peores temores. Había logrado fotografiar algunos documentos con el teléfono de su madre cuando Sonia estaba bañándose. Los formularios eran del Instituto de Salud Mental del Estado. Solicitudes para evaluación psiquiátrica de adultos mayores. Pero había algo más. María había escuchado una conversación telefónica que me dejó sin palabras. «Abuelito, ayer papá estaba hablando por teléfono en su oficina. Yo estaba haciendo tarea en la sala y podía escucharlo. Dijo algo sobre acceso a las cuentas bancarias del viejo y después preguntó cuánto dinero podía tener alguien de tu edad». Mi nieta había grabado fragmentos de la conversación en su teléfono, arriesgándose a ser descubierta. Cuando reprodujo el audio, escuché la voz de mi hijo hablando con alguien que parecía ser un contador o un abogado financiero. No creo que sea mucho, pero el viejo siempre fue muy reservado con el dinero.
Carmen nunca supo exactamente cuánto tenía ahorrado. Podían ser 50,000, tal vez 100,000 pesos. 100,000 pesos. Mi hijo estaba dispuesto a matarme por lo que él creía que eran 100,000 pesos. Si supiera que era dueño del 60% de la empresa donde trabajaba, si supiera que mis activos sumaban varios millones de dólares, probablemente ya me habría asfixiado con una almohada. La ironía era amarga. Ricardo había trabajado 10 años escalando posiciones en Transportes del Pacífico, orgulloso de su título de vicepresidente, presumiendo sus logros profesionales ante cualquiera que quisiera escucharlo. Toda su carrera, todos sus éxitos, habían sido posibles porque yo, su padre, era el dueño secreto de la empresa. Los ascensos, los bonos, las oportunidades, todo había sido mi regalo silencioso para él. Y ahora me pagaba, intentando asesinarme. Las noches se volvieron cada vez más duras. Ricardo ya no se conformaba con desconectar el oxígeno a las 2 de la madrugada. A veces lo hacía a las 11 de la noche, otras veces a la 1. Parecía estar experimentando, viendo cuánto tiempo podía mantenerme sin aire antes de que mi cuerpo colapsara completamente. Una madrugada, María llegó más tarde de lo usual. Cuando finalmente apareció, tenía una marca roja en la mejilla. ¿Qué pasó, mi cielo? Papá me escuchó levantarme, me dijo que estaba sonámbula, pero me pegó para despertarme bien. Dijo que si me volvía a encontrar caminando por la casa de noche, me iba a castigar de verdad. Mi hijo había golpeado a su propia hija de 12 años para evitar que me salvara la vida. En ese momento, supe que Ricardo ya no era simplemente codicioso o cruel. Se había convertido en un hombre completamente perdido, alguien capaz de lastimar a cualquiera que se interpusiera entre él y el dinero que creía que iba a heredar. «María, mañana vamos a terminar esto», le dije mientras ella conectaba mi concentrador con manos temblorosas. «Ya no puedes arriesgarte más. Tu abuelo tiene un plan y va a funcionar». Ella me miró con esos ojos grandes, llenos de confianza absoluta. «¿Vas a estar bien, abuelito?» «Voy a estar mejor que bien, mi amor. Y tú también». Esa fue la última noche que María tuvo que arriesgar su seguridad para salvarme. Al día siguiente, yo comenzaría a ejecutar la segunda fase de mi plan. Ricardo había cavado su tumba lo suficientemente profunda. Era hora de empujarlo dentro. La mañana del miércoles, después de otra noche torturante sin oxígeno, tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en más de un año. El licenciado Gómez había sido mi abogado desde que Carmen y yo compramos nuestra primera casa hace más de 30 años. Era el único hombre en este mundo que conocía todos mis secretos financieros. «Don Carlos», su voz sonó sorprendida pero genuinamente contenta. «Qué gusto escucharlo. ¿Cómo está de salud?» «Licenciado, necesito verlo hoy. Es urgente. Y necesito que traiga todos los documentos de Transportes del Pacífico». Hubo una pausa. Gómez sabía que cuando yo mencionaba la empresa, se trataba de algo serio. «¿Todo está bien, don Carlos? ¿Hay algún problema con la compañía?» «El problema no está en la compañía, licenciado. El problema está en mi casa. Quedamos de vernos en su oficina esa misma tarde. Le dije a Ricardo que tenía cita médica con un especialista nuevo, algo que él recibió con indiferencia total. Solo asintió y siguió desayunando, probablemente pensando que era otro gasto médico innecesario. Mientras esperaba la hora de la cita, me senté en mi silla favorita y dejé que los recuerdos llegaran. Hace 30 años, yo era Carlos Medina, el supervisor de turno en una fábrica textil. Ganaba lo suficiente para mantener a mi familia.
pero no mucho más. Carmen cosía ropa por las tardes para generar ingresos extra, y Ricardo era apenas un niño de 8 años que soñaba con ser astronauta. Fue en esa época que conocí a don Alberto Vázquez, un empresario visionario que estaba iniciando una pequeña compañía de transportes. Tenía 3 camiones viejos y un sueño grande: conectar las rutas comerciales entre el centro del país y los puertos del Pacífico. Necesitaba socios capitalistas, pero más importante, necesitaba socios que entendieran el valor del trabajo duro. Carmen y yo habíamos estado ahorrando religiosamente durante 10 años. Cada peso extra iba a una cuenta especial que ella manejaba con la disciplina de una monja. Teníamos 150,000 pesos ahorrados, dinero que habíamos guardado para comprar una casa más grande cuando Ricardo fuera adolescente. Don Alberto me ofreció algo que cambió nuestras vidas para siempre: comprar el 60% de su empresa por 120,000 pesos. El resto lo invertiría él mismo, manteniendo el 40% restante y la operación diaria del negocio. «Mira, Carlos», me había dicho don Alberto en su oficina diminuta que olía a diésel y café quemado. «Yo entiendo de camiones y rutas. Tú entiendes de administración y números. Juntos podemos hacer algo grande, pero necesito que seas un socio silencioso. En este negocio, a veces es mejor que la gente no sepa quién tiene realmente el poder». Carmen y yo lo discutimos durante semanas. Era prácticamente todo nuestro dinero, toda nuestra seguridad. Pero algo en los ojos de don Alberto me decía que era una apuesta segura. Y tenía razón. Transportes del Pacífico creció lentamente los primeros 5 años, después explosivamente durante los siguientes 10. Las reformas económicas del país abrieron nuevas oportunidades comerciales y nuestra pequeña empresa estaba perfectamente posicionada para aprovecharlas. Para cuando Ricardo terminó la universidad, Transportes del Pacífico era una de las 5 compañías logísticas más importantes del país. Don Alberto murió hace 15 años de un infarto masivo. Su familia vendió su 40% a inversionistas externos, pero yo mantuve mi 60% a través de una red compleja de testaferros y empresas fantasma que el licenciado Gómez había estructurado magistralmente. Oficialmente, Carlos Medina no aparecía en ningún documento corporativo. Extraoficialmente, yo controlaba la empresa donde mi hijo trabajaba. La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. Ricardo había estudiado Administración de Empresas en la Universidad Nacional, pagada completamente por las ganancias de Transportes del Pacífico. Había hecho su maestría en logística en una universidad privada de prestigio, también financiada por mi empresa secreta. Su primer trabajo había sido en una compañía subsidiaria de Transportes del Pacífico, donde casualmente destacó rápidamente. Su ascenso a vicepresidente no había sido casualidad. Yo había instruido al Consejo de Directores, a través de mis testaferros, para que consideraran a Ricardo Medina como un candidato prometedor. Sus méritos eran reales, eso sí. Mi hijo era inteligente y trabajador cuando quería serlo. Pero las oportunidades, las puertas que se le abrieron, los mentores que encontró en el camino, todo había sido orquestado silenciosamente por mí. Y ahora ese mismo hijo, que había construido su carrera sobre mi dinero secreto, me estaba matando para heredar lo que él creía que eran unos miserables 100,000 pesos. La oficina del licenciado Gómez no había cambiado mucho en 30 años. Seguía siendo un espacio sobrio, con libros de derecho hasta el techo y ese escritorio de madera maciza
donde habíamos firmado tantos documentos importantes. Gómez tenía ahora 75 años, 4 más que yo, pero su mente seguía siendo afilada como una navaja. «Don Carlos, se ve usted muy mal», fue lo primero que me dijo cuando entré a su oficina. «¿Qué está pasando?». Le conté todo. Cada noche sin oxígeno, cada plan de Ricardo para internarme, cada golpe que había recibido María por tratar de ayudarme. Gómez me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. «Esto es intento de homicidio», dijo finalmente. «No importa que sea su hijo. Privar deliberadamente de medicación vital a una persona es un delito grave. Licenciado, necesito que preparemos 2 cosas. Primero, toda la documentación para demostrar legalmente lo que Ricardo me está haciendo. Segundo, necesito convocar una junta extraordinaria del Consejo de Directores de Transportes del Pacífico». Los ojos del licenciado se iluminaron. Después de 30 años manejando mis asuntos, entendía perfectamente hacia dónde iba mi plan. ¿Va usted a revelar su identidad como accionista mayoritario? Es hora, licenciado. Es hora de que mi hijo sepa exactamente a quién está tratando de matar. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos, preparando estrategias, planificando cada movimiento. Gómez tenía contactos en la Procuraduría que podían documentar médicamente el abuso que estaba sufriendo. También tenía la capacidad de convocar al consejo directivo de la empresa para una sesión de emergencia. «Don Carlos, ¿está usted seguro de que quiere hacer esto? Una vez que Ricardo sea expuesto, no habrá marcha atrás. Su relación con él se terminará para siempre». «Licenciado, esa relación se terminó la primera noche que me quitó el oxígeno. Lo que estoy haciendo ahora es sobrevivir». Regresé a casa al atardecer, físicamente agotado, pero mentalmente más claro de lo que había estado en semanas. Ricardo estaba en la sala viendo televisión, sin siquiera preguntarme cómo había estado la consulta médica. Sonia preparaba la cena en la cocina y María hacía tarea en el comedor. «¿Cómo te fue con el doctor, papá?», me preguntó Sonia cuando me acerqué a la cocina. «Bien, hija. El doctor dice que necesito documentar mejor mi condición médica. Van a hacerme algunos estudios especiales». No era mentira. El licenciado Gómez había coordinado con el doctor Herrera para que me hiciera una evaluación completa de mi estado respiratorio y neurológico. Esos documentos médicos serían cruciales para demostrar que Ricardo estaba poniendo en peligro a un paciente que estaba mentalmente competente, pero físicamente vulnerable. Esa noche, cuando María vino a encender mi concentrador, le enseñé algo que podía salvarme la vida y protegerla a ella al mismo tiempo. «Mi amor, mañana te voy a dar un teléfono especial. Es muy pequeño, casi como un juguete. Quiero que lo escondas en tu mochila de la escuela». «¿Para qué, abuelito?». «Para que cuando tu papá hable por teléfono sobre el abuelo o cuando venga a quitarme el oxígeno, puedas grabarlo sin que él se dé cuenta». Le expliqué cuidadosamente cómo usar la pequeña grabadora digital que el licenciado Gómez me había conseguido. Era del tamaño de una moneda grande, con capacidad para grabar hasta 10 horas de audio. María podía activarla sin mirar, solo presionando un botón. «Pero abuelito, ¿no es malo espiar a papá?». «María, ¿tú crees que es malo lo que tu papá me está haciendo?». Ella negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es muy malo. Tú necesitas tu máquina para respirar». «Entonces lo que vamos a hacer no es espiar, es conseguir ayuda. Cuando los papás hacen cosas malas, a veces los niños tienen que ser muy valientes para proteger a las personas que aman».
Durante los siguientes días, María se convirtió en mi pequeña espía. Grababa las conversaciones telefónicas de Ricardo, especialmente cuando él hablaba sobre mis problemas mentales con doctores del Seguro Social. También logró grabar varias conversaciones entre sus padres sobre la posibilidad de internarme. Los audios que María capturó fueron devastadores. En uno de ellos, Ricardo le explicaba a Sonia que yo estaba perdiendo la razón rápidamente y que sería irresponsable mantenerme en casa por más tiempo. En otro, lo escuché hablando con alguien sobre el valor aproximado de los bienes del viejo y preguntando sobre los procesos legales para asumir control financiero de un padre incapacitado. Pero la grabación más importante vino una noche cuando Ricardo pensó que todos estaban dormidos. María había dejado la grabadora activada en el pasillo y capturó una conversación telefónica completa. Ya van 3 semanas sin el concentrador por las noches y el viejo se está debilitando rápido. Cuando el médico del seguro lo vea la próxima semana, va a ser obvio que necesita atención especializada. No, no es cruel. Es lo mejor para él. No puede vivir para siempre conectado a máquinas. Claro que hay factores económicos, pero eso no es lo más importante. Mentira tras mentira, justificación tras justificación. Ricardo había construido en su mente una narrativa completa donde él era el hijo responsable que tomaba decisiones difíciles por el bien de su padre enfermo. La realidad es que me estaba matando lentamente para acceder a mi dinero. El licenciado Gómez revisó todas las grabaciones con un especialista en audio forense. Los archivos eran legalmente admisibles y proporcionaban evidencia clara de las intenciones de Ricardo. También documentamos médicamente el deterioro de mi condición física, directamente relacionado con las noches sin oxígeno. Don Carlos, tenemos un caso sólido para procesar a su hijo por intento de homicidio, me dijo Gómez en nuestra última reunión antes de ejecutar el plan. Pero también tenemos algo más poderoso. ¿Qué cosa, licenciado? Tenemos la capacidad de destruir completamente su vida profesional y financiera de una manera que será inmediatamente visible para toda su industria. Cuando el Consejo de Directores de Transportes del Pacífico se entere de que su vicepresidente está siendo procesado por intentar asesinar al dueño de la empresa, su carrera habrá terminado para siempre. La Junta Extraordinaria del Consejo de Directores estaba programada para el viernes por la mañana. Ricardo no tenía idea de que esa reunión estaba relacionada conmigo. Para él sería un día normal de trabajo, el último día normal de su vida. María seguía arriesgándose cada noche para salvarme, pero yo sabía que esas noches de terror estaban llegando a su fin. Mi nieta había sido más valiente y leal de lo que su propio padre jamás había sido. Ella merecía conocer la verdad sobre el abuelo que había estado protegiendo. María, le dije la noche del jueves, mañana tu abuelo va a hacer algo que va a cambiar todo en esta casa. ¿Ya no vas a estar enfermo, abuelito? Voy a estar mejor, mi cielo. Y tú también. Mañana vas a descubrir que tu abuelo no es solo el viejito que necesita oxígeno. Tu abuelo es alguien muy importante y mañana toda la ciudad va a saberlo. Esa fue la última noche que Ricardo me quitó el oxígeno. Al día siguiente, el mundo tal como él lo conocía iba a colapsar completamente. Y yo iba a estar ahí para verlo suceder. El viernes amaneció con esa sensación extraña que tienes cuando sabes que todo va a cambiar. Había pasado otra noche infernal. Ricardo había desconectado mi concentrador a las 11:30 de la noche, más temprano que nunca, y no regresó hasta las 6 de la mañana para conectarlo otra vez.
casi 8 horas sin oxígeno. Mi cuerpo estaba al límite. María llegó como siempre, pero esta vez la encontré llorando en silencio junto a mi cama. Abuelito, pensé que te habías muerto. Te moví y no despertabas. Tenía razón de asustarse. Había estado semiconsciente durante la mayor parte de la noche, entrando y saliendo de un estado que era peligrosamente cercano al coma. Mis labios estaban azules cuando finalmente pude mirarme en el espejo del baño. Si el licenciado Gómez no hubiera visto las fotografías médicas que el doctor Herrera había tomado esa semana, probablemente no habría creído que alguien pudiera sobrevivir a lo que Ricardo me estaba haciendo. Mi amor, esta es la última vez que tienes que hacer esto, le susurré a María mientras ella me ayudaba a sentarme en la cama. Hoy todo cambia. A las 8 de la mañana, Ricardo desayunó tranquilamente, revisando sus correos en el teléfono como cualquier otro día. Vestía su traje gris favorito, el que usaba para las reuniones importantes. Se veía exitoso, seguro de sí mismo, completamente ajeno a lo que lo esperaba en su oficina. ¿Tienes algo importante hoy en la empresa?, le preguntó Sonia mientras le servía más café. Junta de consejo directivo a las 10, respondió sin levantar la vista del teléfono. Algo sobre cambios en las políticas corporativas. Probablemente van a anunciar nuevas inversiones o algo así. Si hubiera sabido que esa junta era específicamente sobre él, sobre el vicepresidente que estaba intentando asesinar al dueño de la empresa, tal vez habría actuado diferente. Pero Ricardo siguió con su rutina matutina, despidiéndose de Sonia con un beso distraído, revolviéndole el cabello a María sin realmente mirarla y pasando junto a mí como si fuera un mueble más. «Que tengas buen día, papá», me dijo mecánicamente. «Sonia, no olvides darle sus pastillas». Sus últimas palabras normales hacia mí. En unas pocas horas nunca más volvería a dirigirse a mí con esa indiferencia casual. De hecho, nunca más volvería a dirigirse a mí como si tuviera algún tipo de poder sobre mi vida. A las 9 de la mañana llamé al licenciado Gómez. «Ya es hora, licenciado». «Don Carlos, ¿está usted completamente seguro? Una vez que hagamos esto...» «Licenciado, anoche casi me matan. Si no hacemos esto hoy, tal vez no haya otra oportunidad». El plan era simple pero devastador. A las 10 en punto, el Consejo de Directores de Transportes del Pacífico se reuniría en la sala de juntas del piso 12, como habían hecho cientos de veces antes. Ricardo estaría ahí, sentado en su lugar usual, probablemente revisando alguna presentación sobre logística o rutas comerciales. Pero esta vez, a los 10 minutos de comenzada la reunión, yo entraría a esa sala de juntas acompañado del licenciado Gómez y del doctor Herrera. Por primera vez en 30 años, Carlos Medina se presentaría oficialmente como el accionista mayoritario de la empresa. Y por primera vez en su vida, Ricardo descubriría quién era realmente su padre. Los miembros del consejo ya habían sido informados de mi identidad la noche anterior. La sorpresa no sería para ellos, sino exclusivamente para mi hijo. El licenciado Gómez había coordinado todo magistralmente. Los directores sabían que había una situación de emergencia relacionada con el accionista mayoritario, pero no conocían los detalles específicos hasta que yo los expusiera personalmente. A las 9:30, Sonia me ayudó a vestirme con mi mejor traje. Era el mismo traje azul marino que había usado para el funeral de Carmen hace 5 años, el único momento en décadas en que había necesitado verme verdaderamente formal. Sonia notó que estaba más arreglado de lo usual. ¿Tienes algún evento especial hoy, papá? Sí, hija, hoy tengo la reunión más importante de mi vida.
Ella sonrió pensando que era otra cita médica. No tenía idea de que su esposo estaba a punto de perder todo lo que había construido en su carrera profesional. El licenciado Gómez llegó por mí exactamente a las 10 menos 10. Su carro era discreto, un sedán negro que no llamaba la atención. Durante el trayecto a las oficinas de transportes del Pacífico, repasamos una vez más cada detalle del plan. Don Carlos, cuando entremos a esa sala, la primera reacción de Ricardo va a ser shock completo. Después va a venir la negación, después la rabia. Esté preparado para cualquier cosa. Licenciado, he estado preparándome para este momento durante 3 semanas. Cada noche que me quitó el oxígeno fue una noche más de preparación. El edificio de transportes del Pacífico era impresionante. 30 pisos de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero. Había pasado por ahí cientos de veces durante los años, siempre desde afuera, siempre como un extraño. Nunca había subido a las oficinas ejecutivas. Nunca había visto desde adentro el imperio que había ayudado a construir con mis ahorros de toda la vida. El elevador subió silenciosamente hasta el piso 12. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de nervios. Era anticipación pura. Durante 30 años había sido el beneficiario silencioso de esta empresa. Hoy sería la primera vez que ejercería mi poder real como dueño. El doctor Herrera nos estaba esperando en la recepción del piso ejecutivo, con una carpeta llena de documentos médicos y fotografías. Las imágenes de mi deterioro físico durante las últimas 3 semanas eran impactantes. Mi peso había bajado 8 kilos. Mis niveles de oxígeno en sangre mostraban una deficiencia peligrosa, y las ojeras bajo mis ojos contaban la historia de un hombre que había estado luchando por su vida cada noche. «Doctor, ¿los reportes están completos?», preguntó el licenciado Gómez. «Todo está documentado. Las pruebas médicas demuestran claramente que don Carlos ha estado siendo privado de oxígeno de manera sistemática. Cualquier médico forense puede confirmar que esto constituye un intento de homicidio por negligencia médica intencional». A las 10:10 entramos a la sala de juntas. Era un espacio elegante, con una mesa de caoba para 16 personas y ventanales que mostraban toda la ciudad. Los 8 miembros del consejo directivo estaban sentados alrededor de la mesa, y al fondo, en su lugar habitual, estaba Ricardo. Mi hijo me vio entrar y su expresión cambió inmediatamente de confusión a alarma. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste?». No respondí. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, el lugar reservado para el presidente del consejo, y tomé asiento. El licenciado Gómez se colocó a mi derecha, el doctor Herrera a mi izquierda. Los miembros del consejo me miraban con respeto, algunos con curiosidad genuina por finalmente conocer en persona al hombre que había controlado la empresa desde las sombras durante 3 décadas. «Buenos días, señores», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en semanas. «Mi nombre es Carlos Medina y soy el accionista mayoritario de Transportes del Pacífico, propietario del 60% de esta empresa». El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo me miraba como si hubiera visto un fantasma, su cara pasando del shock inicial a la incredulidad total. Sus ojos iban de mí a los miembros del consejo, buscando alguna señal de que esto era una broma elaborada. «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto?». «Ricardo», dije, usando el mismo tono frío que él había usado conmigo durante semanas. «Durante 30 años has trabajado para mí sin saberlo. Cada ascenso, cada oportunidad, cada éxito en tu carrera ha sido posible porque yo soy el dueño de esta empresa».
Uno de los directores, el señor Vázquez hijo, heredero de don Alberto, asintió confirmando mis palabras. Es cierto, Ricardo. Don Carlos ha sido nuestro accionista mayoritario desde la fundación de la empresa. Todos los miembros del consejo lo sabemos, excepto tú. La cara de Ricardo se descompuso completamente. Pudo ver en los ojos de los directores que no era mentira, que no era una confusión de un viejo enfermo. Su padre, el hombre al que había estado matando lentamente por $200 mensuales de electricidad, era literalmente su jefe supremo. Esto no puede ser real, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Tú trabajabas en una fábrica textil, nunca tuviste dinero, nunca. Tuve el dinero suficiente para darte la educación que te permitió trabajar aquí, le dije. Tuve la influencia suficiente para asegurarme de que fueras considerado para cada promoción. Y tengo el poder suficiente para terminar tu carrera en este mismo momento. El licenciado Gómez abrió su carpeta y comenzó a distribuir documentos a los miembros del consejo. Señores, lo que van a ver son grabaciones de audio, fotografías médicas y reportes forenses que documentan cómo el señor Ricardo Medina ha estado intentando asesinar a don Carlos durante las últimas 3 semanas. ¿Asesinar? La voz de Ricardo se quebró. Papá, yo solo estaba tratando de ayudarte a ser menos dependiente de... Silencio, dije, y por primera vez en mi vida vi miedo real en los ojos de mi hijo. Durante 3 semanas me has quitado el oxígeno cada noche. Me has privado deliberadamente de medicación vital. Has golpeado a tu propia hija cuando trató de salvarme la vida. Y todo esto mientras planeabas internarme para robar lo que creías que era mi dinero. El doctor Herrera comenzó a mostrar las fotografías médicas. Las imágenes de mi deterioro físico eran impactantes. Los miembros del consejo las miraban con horror creciente, especialmente cuando el doctor explicó que la privación sistemática de oxígeno en un paciente de mi edad y condición podía resultar fácilmente en muerte por insuficiencia respiratoria. Señores del consejo, continuó el licenciado Gómez, les voy a reproducir algunas grabaciones que demuestran las intenciones del señor Ricardo Medina. Los audios que María había capturado llenaron la sala. La voz de Ricardo hablando sobre el valor de los bienes del viejo, sus planes para declararme incompetente, sus conversaciones sobre el costo de mantenerme vivo. Cada palabra era como una puñalada para él, porque ahora sabía que los hombres más poderosos de su industria lo estaban escuchando planear el asesinato de su propio padre. Esto no es lo que parece, intentó explicar Ricardo, pero su voz sonaba desesperada. Papá ha estado confundido últimamente. Dice cosas que no son ciertas. Habla solo por las noches. Ricardo, lo interrumpí. Nunca he hablado solo por las noches. Lo que he hecho es grabar cada una de tus visitas nocturnas a mi cuarto. Tengo documentado cada momento en que desconectaste mi concentrador de oxígeno. El señor Martínez, el director financiero, levantó la mano. Don Carlos, ¿qué acciones desea que tomemos como consejo directivo? Primera acción. El señor Ricardo Medina queda inmediatamente despedido de su posición como vicepresidente de esta empresa. Segunda acción. Todos sus accesos, cuentas corporativas, tarjetas de empresa y privilegios quedan cancelados en este momento. Tercera acción. Su nombre será incluido en la lista negra de la industria logística nacional. No puedes hacer esto, gritó Ricardo, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. He trabajado 10 años en esta empresa. He dado todo por esta compañía. Has dado todo por una empresa que era mía.
Le respondí con calma. Y has intentado matar al hombre que te dio esa oportunidad. Los miembros del consejo comenzaron a votar. Uno por uno, confirmaron cada una de mis decisiones. Ricardo miraba incrédulo como su carrera se desmoronaba en tiempo real, como todo lo que había construido profesionalmente se evaporaba en cuestión de minutos. El licenciado Gómez sacó su teléfono. «Don Carlos, ¿debo hacer la llamada a la Procuraduría?» «Hágala, licenciado». Ricardo se volvió hacia mí con una expresión que no había visto nunca antes. Era pánico puro. «Papá, por favor, podemos hablar de esto. Puedo explicarte». «La única explicación que necesito», le dije, «es por qué creíste que $200 mensuales de electricidad valían más que la vida de tu padre». 15 minutos después, 2 oficiales de la Procuraduría General entraron a la sala de juntas. Habían revisado previamente toda la documentación que el licenciado Gómez les había enviado. Los cargos estaban listos. Intento de homicidio por privación de cuidados médicos vitales, abuso de adulto mayor y conspiración para cometer fraude financiero. «Señor Ricardo Medina», dijo uno de los oficiales, «está usted arrestado». Ver a mi hijo esposado en esa sala de juntas, rodeado de los hombres que habían sido sus colegas y que ahora lo miraban con disgusto y desprecio, debería haberme dado satisfacción. Pero lo que sentí fue algo más complejo. Era alivio, sí, pero también una tristeza profunda por el hombre en que se había convertido mi niño. Mientras se lo llevaban, Ricardo se volvió hacia mí una última vez. «Papá, tú no entiendes. Yo solo trataba de...». «Entiendo perfectamente, Ricardo. Trataste de matarme por dinero. La diferencia es que ahora todos saben quién soy realmente». Después de que se llevaron a Ricardo, me quedé sentado en esa sala de juntas durante 1 hora más, finalizando detalles administrativos y legales. Los miembros del consejo me expresaron su apoyo completo y su horror por lo que había sufrido. Algunos conocían a Ricardo desde que era joven y estaban genuinamente impactados por descubrir de qué era capaz. Cuando finalmente salí de ese edificio, era oficialmente Carlos Medina, el empresario. Ya no el viejo enfermo que costaba $200 mensuales de electricidad. Era el hombre que controlaba una de las empresas más importantes del país. El hombre que acababa de salvar su propia vida usando el poder que había mantenido secreto durante 30 años. El teléfono de casa sonó toda la tarde. Sonia recibió la llamada de la empresa informándole que Ricardo había sido arrestado. Después llamó la Procuraduría confirmando los cargos. Finalmente, varios reporteros que habían escuchado rumores sobre el caso comenzaron a hacer preguntas sobre el empresario oculto y su hijo que había intentado asesinarlo. Cuando llegué a casa esa noche, María corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Abuelito, mamá dice que papá está en la cárcel. ¿Es verdad?» «Es verdad, mi cielo. Papá hizo cosas muy malas y ahora tiene que pagar por esas cosas. ¿Ya no vas a necesitar que encienda tu máquina por las noches?» La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Esta niña valiente había arriesgado su seguridad durante semanas para salvarme la vida. Merecía saber que su abuelo nunca más estaría indefenso. «Ya no, María, nunca más». Los siguientes meses fueron como despertar de una pesadilla larga y confusa. Por primera vez en años, mi respiración fluía libremente durante las noches. El concentrador de oxígeno funcionaba sin interrupciones, y más importante aún, ya no tenía que vivir con miedo de que alguien viniera a desconectarlo para ahorrar dinero en electricidad. María ya no tenía que levantarse sigilosamente en las madrugadas.
La primera semana después del arresto de Ricardo, la encontré varias veces despierta a las 2 de la mañana, esperando junto a mi puerta como si fuera un pequeño centinela. Su cuerpecito había desarrollado el instinto de protegerme, y le tomó tiempo entender que ya no era necesario. «Abuelito, ¿estás seguro de que papá no puede regresar esta noche?», me preguntaba, sus ojitos grandes llenos de esa preocupación que ningún niño de 12 años debería cargar. «Mi amor, tu papá no va a regresar por mucho tiempo. Y cuando regrese, si es que regresa, ya no va a vivir en esta casa». La decisión de mudarme no fue difícil. Esta casa guardaba demasiados recuerdos oscuros de las últimas semanas. Cada vez que pasaba por el pasillo donde María había caminado en silencio para salvarme la vida, cada vez que veía mi cuarto donde había luchado por respirar noche tras noche, sentía un peso en el pecho que no tenía nada que ver con mis problemas respiratorios. El licenciado Gómez me ayudó a encontrar el lugar perfecto. Un penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad, con vista panorámica a las montañas y servicios médicos las 24 horas. Tenía 3 recámaras, una oficina desde donde podía manejar mis asuntos empresariales y, lo más importante, una habitación especialmente diseñada para María con todo lo que una niña de su edad pudiera desear. «Don Carlos», me dijo el licenciado mientras revisábamos los contratos, «este apartamento cuesta más en un mes de lo que Ricardo ganaba en 3 meses como vicepresidente». «Perfecto», le respondí. «Quiero que cuando él se entere desde la cárcel comprenda exactamente cuánto dinero estaba tratando de robarme». La mudanza fue como un renacimiento. Contraté a doña Mercedes, una enfermera de 50 años con 30 años de experiencia en cuidados respiratorios, para que se quedara conmigo durante las noches. También contraté a Lupita, una muchacha joven y alegre que se encargaría de la limpieza y la cocina durante el día. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente cuidado y seguro en mi propio hogar. María se adaptó a la nueva vida con la resistencia natural de los niños. Su nueva habitación tenía una cama con dosel, un escritorio de caoba para hacer tareas y una vista increíble de toda la ciudad. Pero lo que más le gustaba era la pequeña cocina donde Lupita le enseñaba a hacer sus postres favoritos. «Abuelito, ¿esto significa que somos ricos?», me preguntó una tarde mientras hacíamos galletas de chocolate en la cocina. «Significa que tu abuelo trabajó muy duro durante muchos años y que ahora puede darte la vida que te mereces». Sonia visitaba todos los días. Al principio venía callada, casi avergonzada, como si fuera responsable por las acciones de su esposo. Pero gradualmente comenzó a abrirse, a hablar sobre cosas que había callado durante años. «Don Carlos, yo sabía que algo estaba mal», me confesó una tarde mientras tomábamos café en la terraza. «Ricardo había cambiado mucho en los últimos meses. Se había vuelto obsesivo con el dinero, constantemente preocupado por gastos que antes no le importaban». «¿Desde cuándo notaste ese cambio, hija?» «Desde que usted empezó a usar el concentrador de oxígeno. Al principio pensé que era estrés normal por tener que cuidar a un familiar enfermo. Nunca imaginé que…» se calló, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca imaginaste que era capaz de intentar matarme». «Nunca. El hombre con quien me casé no era así. No sé qué pasó con él». La respuesta a esa pregunta llegó durante el juicio. Los psicólogos forenses que evaluaron a Ricardo encontraron un patrón de personalidad que había estado oculto durante años. Narcisismo patológico combinado con una obsesión por el estatus social y financiero. Mi dinero, o lo que él creía que era mi dinero,
se había convertido en su obsesión. Ricardo Medina, explicó el psicólogo en su testimonio, desarrolló la creencia de que tenía derecho al dinero de su padre porque lo consideraba una extensión de sus propios logros. En su mente distorsionada, mantener vivo a don Carlos era un obstáculo financiero injustificado. El juicio duró 3 meses y se convirtió en un caso nacional. Los medios de comunicación no podían resistir la historia del empresario secreto, cuyo propio hijo había intentado asesinarlo por una factura de electricidad, sin saber que su padre era multimillonario y dueño de la empresa donde trabajaba. Sonia tomó la decisión más valiente de su vida durante esas semanas. Decidió divorciarse de Ricardo y testificar en mi favor. Sus declaraciones fueron devastadoras para la defensa de mi hijo, especialmente cuando describió las conversaciones que había escuchado sobre declararme incompetente. Mi esposo me dijo que don Carlos estaba perdiendo la razón, testificó Sonia ante el juez, pero ahora comprendo que quien había perdido la razón era él. Don Carlos nunca mostró signos de demencia o confusión. Siempre fue lúcido, amable y coherente. Lo que Ricardo interpretaba como confusión era simplemente el deterioro físico causado por las noches sin oxígeno. La sentencia llegó un martes de octubre. 5 años de prisión por intento de homicidio calificado, 2 años adicionales por abuso de adulto mayor y la confiscación de todos sus bienes como reparación del daño. El juez fue especialmente duro en sus comentarios finales. Señor Medina, usted intentó asesinar al hombre que le dio la vida y le proporcionó todas las oportunidades que tuvo en la suya. Más grave aún, involucró a su propia hija menor de edad en este plan cruel, poniéndola en riesgo físico y emocional. Esta corte considera que sus acciones representan la traición más profunda posible dentro de una familia. Ricardo escuchó la sentencia sin mostrar emoción visible, pero pude ver en sus ojos que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo la libertad, no solo su carrera, sino también a su hija y cualquier posibilidad de recuperar algún día mi respeto o mi perdón. Los reporteros me rodearon cuando salí del juzgado. Don Carlos, ¿cómo se siente sabiendo que su propio hijo pasará los próximos 7 años en prisión? Me siento triste, les dije con honestidad. Triste porque el niño que crié se convirtió en un hombre que yo no reconozco. Pero también me siento agradecido de estar vivo para cuidar de mi nieta. María se adaptó mejor de lo que cualquiera esperaba a la nueva situación. La inscribí en el Colegio del Sagrado Corazón, la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. Sus calificaciones mejoraron dramáticamente cuando ya no tenía que preocuparse por levantarse en las madrugadas para salvarme la vida. Abuelito, me dijo una noche mientras revisaba su tarea de matemáticas, mi maestra me preguntó sobre papá. Le dije que está en un lugar especial donde aprende a ser mejor persona. La sabiduría de los niños nunca deja de sorprenderme. María había encontrado una manera de explicar la situación sin mentir, pero también sin cargar con más dolor del necesario. Los domingos se volvieron nuestro día especial. Íbamos a misa en la catedral. Después desayunábamos en el mejor restaurante de la ciudad y terminábamos el día visitando museos o parques. María comenzó a llamar a estas salidas nuestras aventuras de domingo, y yo las esperaba con la misma emoción que ella. Una de esas tardes dominicales, mientras caminábamos por el parque central, María me hizo una pregunta que me atravesó el corazón. Abuelito, ¿tú crees que papá me extraña en la cárcel? Estoy seguro de que sí, mi cielo. ¿Y tú lo extrañas?
La pregunta me obligó a detenerme y sentarme en una banca del parque. María se sentó junto a mí, esperando pacientemente mi respuesta. «Yo extraño al niño que fue tu papá», le dije finalmente. «Extraño al muchacho que solía sentarse en mis rodillas a escuchar cuentos, al joven que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero el hombre en que se convirtió, ese hombre me dio mucho miedo. ¿Crees que algún día vuelva a ser como antes? No lo sé, María. Eso depende de él. Lo que sí sé es que sin importar lo que pase con tu papá, tú y yo vamos a estar bien». Los meses pasaron con una tranquilidad que no había experimentado en años. Mis chequeos médicos mostraron una mejoría significativa en mi condición respiratoria. Al parecer, el estrés constante de las últimas semanas con Ricardo había empeorado mis síntomas más de lo que los doctores habían pensado inicialmente. «Don Carlos», me dijo el doctor Herrera durante una consulta, «sus niveles de oxígeno han mejorado notablemente. El sueño reparador y la estabilidad emocional han sido mejor medicina que cualquier tratamiento. Doctor, ¿eso significa que voy a vivir lo suficiente para ver a mi nieta graduarse? A este ritmo, don Carlos va a vivir para verla casarse». Esa posibilidad me llenó de una alegría que no había sentido desde la muerte de Carmen. Tener un propósito más allá de simplemente sobrevivir le daba nuevo significado a cada día. María floreció de maneras que me sorprendían constantemente. Sus maestras reportaban que era una estudiante excepcional, pero más importante, que era amable y empática con sus compañeros. A pesar de todo lo que había vivido, o tal vez precisamente por eso, había desarrollado una sensibilidad especial hacia el dolor de otros. «Abuelito», me contó una tarde, «hoy ayudé a una niña nueva en la escuela que estaba llorando porque extraña a su papá. Le dije que yo también extraño al mío, pero que a veces los papás tienen que estar lejos para aprender cosas importantes». «¿Y qué te dijo ella?» «Me dijo que yo era muy sabia para tener 12 años. Y me preguntó si mi abuelo era muy bueno conmigo». «¿Qué le respondiste?» «Le dije que mi abuelo es el mejor hombre del mundo entero». Esas palabras valían más que todos los millones que había acumulado durante décadas de inversiones silenciosas. Sonia comenzó a reconstruir su vida gradualmente. El divorcio había sido difícil, especialmente las batallas legales sobre la custodia de María. Pero Ricardo, desde la cárcel, había renunciado voluntariamente a sus derechos parentales. Según me contó el licenciado Gómez, mi hijo había declarado que no merecía ser padre después de lo que había hecho. «Don Carlos», me dijo Sonia una tarde, «quiero que sepa que nunca podré agradecerle suficientemente lo que hizo por María. Usted la salvó de crecer con un padre que era capaz de…». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Sonia, tú también eres víctima de lo que pasó. Ricardo no solo me traicionó a mí, los traicionó a ustedes también. Pero usted tuvo el valor de detenerlo. Yo estaba ciega, o tal vez no quería ver la verdad. A veces es difícil ver la maldad en las personas que amamos. No te culpes por eso. Las noches se volvieron mi momento favorito del día. María hacía su tarea en la mesa del comedor mientras yo revisaba reportes financieros en mi oficina. Alrededor de las 8, ella venía a buscarme y cenábamos juntos, hablando sobre su día en la escuela, sus amigas, sus sueños para el futuro. «Abuelito, cuando sea grande quiero ser doctora como el doctor Herrera para cuidar a personas enfermas». «¿Por qué doctora, mi cielo?» «Porque vi cómo te ayudaba cuando estabas muy mal. Y porque quiero que otros abuelos tengan nietas que los cuiden cuando sus hijos no pueden».
La inocencia y la sabiduría de María me recordaban todos los días por qué había valido la pena luchar, por qué había valido la pena sobrevivir a esas noches terribles sin oxígeno. Ahora, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi penthouse, viendo el atardecer sobre las montañas, puedo decir que encontré algo que no esperaba en esta etapa de mi vida: paz verdadera. No solo la ausencia de miedo o dolor, sino la presencia de propósito y amor incondicional. María está en su cuarto, probablemente leyendo algún libro de aventuras antes de dormir. Doña Mercedes está preparando mis medicamentos nocturnos. Lupita está terminando de organizar la cocina para mañana. Mi concentrador de oxígeno zumba suavemente en mi habitación, recordándome que estoy vivo, que respirar es un regalo, que cada amanecer es una oportunidad nueva. Si me estás escuchando y has perdido la fe en la familia, en la justicia, en la posibilidad de que las cosas mejoren, quiero que sepas algo. A veces la salvación viene de los lugares más pequeños. A veces son las manos de una niña de 12 años las que te salvan la vida. A veces el amor más puro viene después del dolor más profundo. Mi hijo eligió el dinero sobre mi vida. Mi nieta eligió mi vida sobre su seguridad. Al final, el amor verdadero siempre gana, aunque a veces toma más tiempo del que quisiéramos. La historia de cómo mi propio hijo intentó matarme por $200 de electricidad termina aquí, en esta terraza, con el sol poniéndose sobre una ciudad donde ahora soy conocido no como la víctima, sino como el hombre que tuvo el valor de salvarse a sí mismo y a su nieta. Y mañana, cuando María despierte y venga corriendo a abrazarme, como hace todas las mañanas, sabré que cada noche de sufrimiento valió la pena por este momento de felicidad perfecta. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.